Laboratorio de Paz presenta Escenarios, el podcast de análisis estratégico dirigido a la sociedad civil venezolana. Feliz inicio de semana para todos y todas. Soy Elena Montero desde Mérida. Y desde Caracas les habla Leonardo Montes. Gracias por escucharnos. Les damos la bienvenida al podcast Escenario, realizado por la ONG venezolana Laboratorio de Paz. Cada 15 días, Leonardo y yo estaremos conversando sobre lo que pasa en Venezuela desde la mirada en derechos humanos. El boletín Escenarios aparece una semana en papel y la siguiente semana en una versión actualizada en audio. Ambos formatos siempre estarán disponibles en nuestro sitio web lapaz.org. Te amo. Acabamos de escuchar un audio del momento en que varios presos políticos son liberados del penal del Tocuyito en el estado Carabobo. Y te digo, Leonardo, que tengo varios días llorando viendo estas imágenes. Explícame por qué liberaron solo a 200 y no a todos los detenidos luego de las elecciones del 28 de julio. Ay, Elena, hay que tener corazón de piedra para no conmoverse con el reencuentro de los presos con sus familiares. Lo primero que hay que decir es que siempre va a ser una alegría que personas injustamente presas puedan regresar a sus casas, aclarando que no tienen libertad plena, sino una medida sustitutiva de libertad. Es decir, el juicio contra ellos va a continuar, pero en libertad condicional. Lo segundo es que estas 200 liberaciones fueron posibles por la suma de dos situaciones. La primera de ellas fue la visita a Venezuela de una comisión de la Corte Penal Internacional que estaba precisamente verificando las detenciones ocurridas en el país luego de las elecciones. Esta comisión pudo reunirse con familiares de las personas detenidas. Si te preguntas, esto forma parte del acuerdo de trabajo entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y las autoridades venezolanas. Lo segundo fue la muerte en custodia del preso político Jesús Martínez Medina, cuya diabetes se complicó en prisión debido a la negativa de suministrarle la atención médica adecuada. Estas excarcelaciones parciales, entonces, intentan, por un lado, seguir ganando tiempo con la Corte Penal Internacional y, además, dejar atrás la discusión pública sobre la muerte de Martínez Medina, especialmente entre los propios militantes del oficialismo. Ajá. ¿Pero por qué haces ese énfasis sobre la necesidad del gobierno que su propia gente deje de hablar sobre la muerte de Manolín? Elena, desde el 28 de julio, cuando todas las personas vieron con sus propios ojos lo que pasó en sus centros electorales, el chavismo intenta cerrar el círculo de la mentira. Es decir, que los 3 millones de personas que votaron por Maduro sigan repitiendo la versión oficial, que el gobierno ganó las elecciones. Aunque mucha gente del chavismo sufre de fanatismo ideológico, otro sector, pero en privado, tiene sus dudas, y por ello tienen que ser convencidos sobre la supuesta victoria. Entonces la muerte de Martínez Medina pudiera generar mayores cargos de conciencia en momentos en que la élite chavista necesita que todos repitan e incluso defiendan la mentira. Por eso no pueden permitir, antes del 10 de enero, que nada genere dudas dentro de su propio sector, que debe mostrarse unido frente al previsible cuestionamiento de la mayoría del país. El mayor peligro que está enfrentando el chavismo en este momento es que haya una división dentro de su propia fila. Por eso, ahorita están mezclando persuasión con vigilancia y represión interna. En el podcast anterior habías dicho que los desencuentros con Brasil apenas estaban comenzando y que era temprano para decir hasta dónde pudieran llegar. Bueno, pues tuviste razón. Brasil le ha bajado 2 a la diatriba diplomática. Sin embargo, recientemente Colombia denunció la venta de la empresa venezolana Monómeros de manera pública. ¿Será que Petro va a tomar el lugar de Lula en este conflicto? Una cosa son las dudas sobre el resultado
con la exigencia de su publicación detallada. Y otra va a ser lo que ocurra luego del 10 de enero, cuando Maduro vuelva a juramentarse como presidente, a pesar de hacerlo sin legitimidad de origen. Entonces me parece que es casi imposible que Lula y Petro tengan el mismo nivel de cuestionamiento desde la izquierda de un Gabriel Boric. Lo mejor que pudiera pasar es que Brasil y Colombia asumieran una estrategia de ambigüedad constructiva, entre comillas, respecto al chavismo, es decir, no pelearse abiertamente, pero abandonando ese rol de aliados automáticos y críticos fieles que tenían, por lo menos hasta antes del 28 de julio. Esto pudiera inclinar la balanza dentro de las izquierdas de todo el mundo para que de manera mayoritaria se distancien del nuevo gobierno madurista, debilitando con ello su frente internacional. Habrá que seguir evaluando, pues de que el 10 de enero pudiera pasar de todo. ¿Y qué me dices del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos? ¿Eso nos beneficia o nos perjudica? Mira, Donald Trump siempre va a ser un signo de interrogación, y aún es pronto para ver sus acciones en política exterior para América Latina. Sin embargo, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, quien siempre ha sido un duro crítico de gobiernos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, genera más preguntas que respuestas. Y esto tiene que ver con el hecho de que Trump piensa más como empresario que como político. Y para poder cumplir con su promesa de iniciar un proceso de deportación masiva de inmigrantes indocumentados, teóricamente debería realizar acuerdos con esos gobiernos de los países de origen de esos migrantes. Aunque habría que esperar a ver qué pasa, me atrevo a decir que Marco Rubio pudiera generar más contención que acción dentro de la política exterior del nuevo gobierno trumpista hacia Venezuela. Leo, se nos acabaron los 10 minutos. Como siempre, me quedo con ganas de preguntarte muchísimas más cosas. Por ahora te agradezco a ti y a todas las personas que nos escucharon, invitándolos a suscribirse al boletín Escenario en nuestro sitio web lapaz.org, o también pudieran suscribirse a este podcast en nuestro canal de YouTube La Paz BE de Venezuela, dejando algún comentario porque siempre nos da muchísima ilusión leerlos. Quiero expresar mis palabras de solidaridad con los familiares de los 1.800 presos políticos que aún se mantienen dentro de las cárceles venezolanas. Wow. Bueno, en 15 días volvemos a hablar y ojalá tengamos buena noticia de más liberaciones para esa fecha. Hasta nuestro próximo podcast. Laboratorio de Paz presentó Escenario. Conoce más de nuestro trabajo en democracia y derechos humanos en el sitio web lapaz.org.